ya que estamos hablando de denuncias falsas y cómo las instituciones moldean, manejan y pervierten la información como quieren. Y esto ya, o sea, a mí ya no me sorprende. O sea, es tan evidente que nos están tratando de colar la posverdad a como de lugar. Es que al principio a uno le llamaba la atención, ¿no? No sé, que vos te podrías esperar que un blog o un periodista independiente o algo por el estilo la cagara con los datos, mintiera con los datos o manipulara con los datos. Pero esto no te lo esperás de un informe avalado por el propio Estado. Hoy en día sí, yo ya me lo espero, pero la mayoría de la gente no se lo espera de un informe avalado por el Estado. Resulta que ha salido luego de, ¿se acuerdan de aquella vez, el año pasado, que sucedió el terrible caso de Ana y Olivia, las dos niñas que fueron asesinadas por su padre a fin de hacerle daño a la madre porque se iba a volver a casar, etcétera? Y se empezó a popularizar la definición de violencia vicaria. A partir de ese momento, violencia vicaria a como de lugar, violencia vicaria en la ley de infancia, violencia vicaria en la boca de Irene Montero, violencia vicaria en las pancartas del 8M, violencia vicaria en las pancartas del 25N, violencia vicaria por todos lados. Por todos lados. Todo el mundo en España habla de violencia vicaria y nadie tiene ni puta idea de lo que es la violencia vicaria. Así que también nos vamos a dedicar a desmentir esto y me parece que deberíamos empezar por ahí. Vamos a empezar definiendo qué es la violencia vicaria, ¿sí? Porque en España se ha distribuido, se ha popularizado la definición de violencia vicaria de la señora Sonia Vaccaro. La señora Sonia Vaccaro es una psicóloga forense, feminista, argentina, perdón por Sonia Vaccaro, en nombre de mi pueblo, que se inventó su propia definición de lo que es la violencia vicaria. Ella define la violencia vicaria, y se los voy a leer textualmente. Vamos a compartir el post, de hecho, que hice, porque he hecho un post en mi Instagram personal. Vayan a seguirme en Instagram. Este es mi Instagram, Valensinfiltro _. Hago carruseles de este tipo, hago reels graciosos hablando de feminismo, y también subo fotos y stories boludeando. Les recomiendo ir a seguirme, ¿sí? Tenemos una confusión galopante en España con lo que es la violencia vicaria. Y yo ahora les voy a contar entonces qué es la violencia vicaria de verdad, porque también es verdad que hay un error que estamos cometiendo de nuestra parte, y es que la gente está diciendo que ese invento que trajo ahora España el año pasado de la violencia vicaria, eso no existe, no sé qué. Y ahí quedamos nosotros como unos ignorantes, brutos, conspiranoicos. La violencia vicaria sí existe, lo que pasa es que no es lo que Sonia Vaccaro te quiere explicar que es, lo mismo que la brecha salarial. La brecha salarial sí existe, no es que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo, no es eso, pero existe. Veamos, desde el terrible asesinato de Ana y Olivia, España, es verdad, introdujo en su vocabulario el término de violencia vicaria, que la definición que se empezó a promulgar es la de Sonia Vaccaro, como acaba de contar. ¿Qué dice la definición de Sonia Vaccaro? Lo extraigo directamente de su web. La definición de violencia vicaria de esta señora loca es: todos los días vemos como hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni interesaron por sus hijos, al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio, y algunas solicitan la custodia plena, solo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas. A este fenómeno, ojo, porque esto es importante, lo he denominado violencia vicaria. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos, etc., es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Recordemos que esta señora dice, lo he denominado violencia vicaria de forma unilateral y por consenso propio. Yo lo he denominado así. Sonia Vaccaro, para que se hagan una idea de por dónde vienen las ideas de esta señora, también es autora del libro El pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Ese es el nivel de imparcialidad de esta señora. Esta señora se ve que es una profesional que pone la psicología y el estudio de la mente humana por encima de todas las cosas, es súper imparcial y escribe este libro. Bueno, pues nada, contestándole al título de su libro. El síndrome de alienación parental no tiene aval científico bajo su tipificación de síndrome, ¿sí? Razón por la cual quedó prohibida según la ley de infancia. Sin embargo, la alienación parental como conducta sí que está ampliamente avalada, sin ir más lejos, por el Consejo General del Colegio de Oficiales de Psicólogos de España,
que ya en 2006 habló por primera vez de la importancia y el efecto que tiene la alienación parental en los menores. Y hasta el Parlamento Europeo el año pasado organizó un grupo de estudio para ahondar en los efectos de la alienación parental en menores tras un divorcio conflictivo. O sea que aquello que Sonia Vaccaro dice que no existe, sí que se recoge por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y también se recoge por el propio puto Parlamento Europeo, ¿sí? Sin embargo, Sonia Vaccaro, ella la ha denominado a esta violencia como violencia vicaria. Esto, la alienación parental, hay un consenso internacional respecto a lo que es y los efectos que tiene, y el único conflicto, el único problemita es llamarlo síndrome porque no cumple con las pautas necesarias para ser catalogado como un síndrome, pero como conducta, nadie con dos dedos de frente puede negar que existe. Pues sí, Sonia Vaccaro, la creadora de la definición de violencia vicaria que se utiliza ahora acá en España, lo niega sistemáticamente. ¿Ves? Esta es la imagen del grupo de estudio del Parlamento Europeo y acá vemos uno de los primeros comunicados que hizo el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos sobre la alienación parental. Del año 2006 o 2008. ¿Y qué es la alienación parental? Signo de síndrome, ¿no? Es el conjunto de síntomas que se presentan en un menor cuando, generalmente tras una separación conflictiva, uno de los dos padres, a través de la palabra, se dedica activamente a mermar la imagen del niño respecto del otro progenitor con el fin de perjudicar la relación del menor con él. A menudo se representa con expresiones como tu padre no te quiere más, tu padre nos ha abandonado, tu padre se ha olvidado de ti, tu padre no viene a verte, tenemos problemas económicos porque tu padre no nos da suficiente dinero, tú no lo recuerdas, pero tu padre te hizo algo malo, etcétera, ¿sí? Siendo estas afirmaciones falsas, evidentemente, si son reales, pues estamos hablando de otro tema. Si todas estas afirmaciones, en efecto, son falsas y un padre le está diciendo al menor que el otro padre, pese a así hacerlo, no lo quiere más, no lo visita, no le pasa dinero, etcétera, estamos ante un caso de evidente alienación parental, ¿sí? Y ojo, porque la alienación parental no tiene un sesgo de género. La alienación parental lo pueden cometer tanto mujeres como hombres, tanto madres como padres, ¿vale? ¿Qué pasa con la violencia vicaria entonces? Pues resulta que, como decíamos antes, la definición que se emplea en España es la que acuñó por primera vez esta señora de forma unilateral, Sonia Vaccaro. Pero no, ojo, no es la definición oficial internacional que avala la psicología, ¿vale? Como decía antes, la violencia vicaria no es un invento de Sonia Vaccaro. La violencia vicaria existe. Lo que se ha inventado Sonia Vaccaro es su propia definición. Como que yo te diga que esto es un móvil, ¿vale? Y yo digo que los móviles son aquello que sirve para medir la temperatura. Pues te estoy mintiendo, no sirve para eso un teléfono móvil. Pero el teléfono móvil existe. La definición de violencia vicaria, según la psicología, no según la mente trastornada de esta señora, es la violencia que se da a través de. Vicario significa solamente a través de. Y también existe, por ejemplo, el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es cuando uno aprende a hacer algo en base a ver a otro realizar el acto. Pues la violencia vicaria únicamente consiste en ejercer violencia a través de otro. Y se lo puede cometer cualquiera. O sea, yo puedo ejercer violencia vicaria contra una amiga. ¿Y cómo lo consigo? Pues hablando con una amiga que tengo en común y poniéndola en contra de ella, por ejemplo. Eso podría ser considerado violencia vicaria. Estoy ejerciendo un daño a una amiga en común, haciéndole creer que la otra le hizo algo, pero en realidad mi objetivo de esa violencia no es la amiga del medio, sino la otra, la tercera. Eso podría ser violencia vicaria. Pero esa definición, que no tiene un tinte de género, a Sonia Vaccaro no le viene bien. Bueno, como digo, vicario significa solamente a través de, por lo que además de violencia vicaria existe, por ejemplo, el aprendizaje vicario, en el cual se aprende mediante la observación de otro de realizar el acto. ¿Qué pasa? Pues que la que se ejerce sobre una persona para dañar a una tercera sería violencia vicaria y, por tanto, la alienación parental debería constituir una forma de violencia vicaria. Bajo la definición internacional y consensuada por la psicología, la alienación parental es una forma de violencia vicaria, pero en España te lo plantean como opuestos. Sin embargo, España dota esta definición de un componente de género. Solo pueden ser blanco de ella las mujeres y sus hijos, incluso cuando la forma de ejercer esa violencia vicaria sea, en efecto, la alienación parental.
¿Qué pasa cuando sucede a la inversa? Cuando sucede a la inversa y es la madre quien obstaculiza el contacto de los hijos con su padre, entonces el alegarlo en un juicio, ¿sí? En un juicio evidentemente tú vas ahí y decís, oye, es que yo no soy un hijo de puta con mi hijo, es que mi hijo está siendo manipulado por la madre. Pues eso está prohibido. De alegar que tu hijo está siendo víctima de síndrome de alienación parental en un juicio bajo la ley de infancia, la ley de Rhodes, que se aprobó el año pasado, eso está prohibidísimo. Si un juez, ¿sí? Si un juez decide admitirlo, eso estaría considerado como una infracción por parte de los magistrados, por parte del juez. No te lo pueden admitir. Pero entonces, ¿qué, no? Entonces, ¿qué? Sí, por increíble que suene, las instituciones consideran que los niños sí pueden ser manipulados en contra de sus madres, pero que cuando se trata del caso inverso, entonces consideran que es muy difícil que un niño sea manipulado, que mientan o que digan vivir algo que no han vivido. Esto lo dijo tal cual Irene Montero en un vídeo. No lo tengo acá, debería haberlo traído. Y acá yo les puse en el post muy rápidamente el caso de María Paz y Mariana Rotili, que son las hijas de Ceferino Rotili. En esa foto están ahí los tres. ¿Y qué pasa? Pues resulta que María Paz y Mariana, las hijas de Ceferino Rotili, fueron manipuladas durante años por su madre, ¿sí? A fin de que le declararan en un juicio contra su padre cosas que no habían vivido nunca. Hay varios reportajes de estas hermanas hablando de la situación con su madre, con su padre, etcétera, donde cuenta, Mariana, creo que era Mariana, la rubia de la derecha, quien cuenta cómo su madre, al volver del colegio, todas las días la sentaba en una silla, les contaba algo que supuestamente habían vivido con su padre cuando eran pequeñas, que ellas no recordaban, que les pedía luego que lo repitan. Si lo repetían mal, las amenazaba de, si ustedes dicen esto mal, nos van a pasar cosas muy malas, no sé qué, no sé cuánto, tal. Les metía miedo todos los días para que se aprendiera la historia que ella necesitaba que las niñas dijeran en el juicio. Cuando pasaron los años y las niñas empezaron a entender toda la realidad que vivieron, hoy en día se dedican activamente a limpiar la imagen de su padre en medios de comunicación. Esto, ¿no? Desde hace años, Mariana y María Paz recorren medios de comunicación limpiando la imagen de su padre y explicando su vivencia de aquella problemática que, según las instituciones españolas de hoy, no existe. Pues esto es la violencia vicaria y es la diferencia con la alienación parental. Ahora nos queda entender que España ha sacado un informe, el primer informe sobre violencia vicaria. A ver qué pasa con eso. Respondiendo al comentario de Eduardo, dice, y si tanto el hombre como la mujer están borrachos, entonces ¿qué pasa? Igualmente se culpa al hombre porque esto no va del qué, sino del quién. Y hoy aceptaste sus premisas progres. No, Eduardo, es todo lo contrario. Te estoy intentando proteger. Es justamente eso. Si los dos están borrachos, evidentemente los dos están en la misma situación de vulnerabilidad. Pero la mañana siguiente, las instituciones solo la van a considerar a ella como la víctima de la vulnerabilidad. Entonces está en tu interés evitar follarte una borracha, porque a la borracha en cuestión le da igual follarse un borracho, porque si el borracho a la mañana siguiente se arrepiente, tiene las manos atadas, no puede hacer nada. Las tías, lamentablemente, y digo lamentablemente, es la realidad, chicos, no podemos negar, no podemos taparnos los ojos, taparnos los oídos de no. Pasa, las tías hoy en día se follan un borracho y no tienen nada que perder. Los tíos se follan una borracha y sí tienen algo que perder. Por eso, aunque realmente a ojos de la lógica y el criterio y el sentido común están en el mismo nivel de vulnerabilidad, y si se puede considerar follarse una borracha como abuso, también se debería considerar follarse un borracho como abuso, porque supuestamente el consentimiento de ambos está igual de viciado, a ojos de las instituciones no va a ser así. No va a ser así, tienes que asumirlo. No puedes vivir en el me gustaría, en el debería, porque del debería al hecho hay un trecho. Entonces vos vas una noche pensando debería. Si yo estoy borracho y me follo una borracha, deberíamos estar en la misma igualdad de condiciones, y te la follas, y la tía a la mañana siguiente se arrepiente. A lo mejor te arrepientes tú también. A lo mejor se arrepienten los dos. Pero la mañana siguiente, el único que va a tener un problema eres tú por ser peneportante. No hay más. Es una mierda. Es una mierda. Pero es como funciona actualmente este sistema ahora mismo. Y lo único que podés hacer para cuidarte de ese sistema es evitar forzar una borracha. Es que no hay más. No es aceptar las premisas progres. Es, sabiendo que esas premisas progres están aceptadas por las instituciones, protegete de las instituciones, evitando comerte a la borracha. Fin. Me parece que está claro, ¿no? Vamos a ver el famoso informe de violencia vicaria en España. A ver qué nos dice. Bueno, sale a la luz el primer estudio sobre
violencia vicaria en nuestro país. El perfil más común de agresor, ojo, ¿se acuerdan que dijimos que para el resto del mundo, menos para España, la violencia vicaria es algo que puede ejercer cualquiera y que no tiene una connotación de género? Pues en España sí, por Sonia Vaccaro, esta psicóloga forense feminista argentina. Dice, el perfil más común de agresor es hombre español de entre 30 y 50 años sin ningún tipo de discapacidad intelectual. Vamos a ver el vídeo. Señor, protégeme de no pegarle al ordenador. Asesinatos de niños como este, cometidos por sus padres, se han producido durante el régimen de visitas, como en este caso. Lucía Fernández, cuéntanos. Y uno de los principales desencadenantes de esos asesinatos, Sandra, en más de la mitad de los casos, es la no aceptación del divorcio. Además, el agresor ya había amenazado previamente a la madre con frases de ese tipo y el lugar del crimen suele ser la casa del propio asesino. ¿Y cuál es el perfil de estos individuos? Bueno, pues tienen entre 30 y 50 años y la mayoría son los padres biológicos de los pequeños. Le esperaban en el juzgado entre gritos de asesino y petición de cadena perpetua. El hombre acusado de asesinar a su hijo de 11 años en Sueca entraba en este coche de la Guardia Civil. Que se ensañara con ese niño tan pequeño porque él iba por ella. Hasta el último momento no se supo si la madre de Jordi acudiría. La palabra es destrozada, no sé si va a poder venir. Pero lo ha hecho. En ningún momento se cruzó con su exmujer. Salía antes de que él prestase declaración. Con orden de alejamiento y condenado por maltrato, el juzgado de familia le devolvió la custodia. No lo sabían. No hay protocolo para comunicarlo entre juzgados. La madre nunca creyó que haría daño al niño. Es que él es así, él es muy buena persona, él no haría daño nunca a nadie. La violencia vicaria empieza siempre con esta amenaza. Te quitaré lo que más quieres, los hijos. Y es un hombre machista, es un hombre que ejerce la violencia como un instrumento para... No podés estar hablando de feminismo en un medio y llamarte Bárbara Zorrilla. Para someter. Hombres controladores y lúcidos. La violencia hacia la madre es siempre violencia hacia los hijos. Ocurrió con Ana y Olivia. Las pequeñas fueron secuestradas y asesinadas por su padre en Tenerife. José Bretón también se ensañó con sus hijos. Por eso los expertos reclaman mayor protección para los menores. Habéis visto el sesgo, ¿no? El nivel del sesgo, chicos. El nivel del sesgo. Te mencionan el caso que sucedió hace unos días, que lo comentamos en el último episodio de La Furia. No lo voy a volver a comentar, si sería repetirnos. Pero pasaron del caso que sucedió hace apenas una semana al caso de Ana y Olivia, sucedió el año pasado, al caso de José Bretón. En el medio saltaron, por ejemplo, un caso que trascendió gracias a la disidencia, porque prácticamente ningún medio lo quiso recoger. Fue la disidencia, fuimos nosotros los que empezamos a recordar por todas las redes sociales que este caso había tenido lugar, el caso de Yaiza, sin ir más lejos, cumpliendo exactamente los mismos requisitos o las mismas problemáticas que sucedieron con este caso. Lo mismo que mencionaron, de que empieza con una amenaza de que te voy a quitar a lo más grande que tienes, a lo que más quieres, a lo que tal, y termina asesinando al menor a causa de no aceptar la separación o el divorcio, exactamente igual fue el caso de Yaiza. Y el padre tuvo que explicar en medios de comunicación muchos meses más tarde, cuando se decidieron a darle un espacio, que no puede ser que el caso de su hija haya quedado en la absoluta nada, siendo la víctima inicial la asesinada, una niña, mujer, menor de edad, porque la asesina no haya sido del género que le corresponde al discurso que nos intentan meter por el culo desde las instituciones. No es justo esto, chicos, es una puta barbaridad. La Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía han publicado el primer estudio sobre violencia vicaria extrema en España. Se han analizado 51 casos de asesinatos a menores de una muestra de 400 causas. Este informe se da a conocer poco después del último caso vivido en Sueca, en Valencia. El pasado domingo, un hombre que tenía el orden de alejamiento por malos tratos contra la madre mató a su hijo de 11 años. El análisis titulado Violencia vicaria, un golpe irreversible contra las mujeres, ojo, un golpe irreversible contra las mujeres específicamente, porque acá en España, al igual que hicimos con la violencia de género, nos encanta inventarnos las definiciones que mejor nos calzan el relato del Ministerio de Igualdad. Analiza el perfil del agresor y cuáles son las claves para identificar este tipo de situaciones. Las conclusiones señalan, por un lado, que en la mayoría de los casos el perfil es un hombre de mediana edad, de entre 30 y 50 años, de origen español y sin ningún tipo de discapacidad intelectual o física. Por otro lado, la mayoría, el 60%, no tiene delitos penales y en caso de que los tengan están relacionados con la violencia
machista. Ojo a lo que viene a continuación, dice. Además, en un 82% de las muertes, el asesino era el padre biológico del niño. Esta frase puntual nos confirma la sospecha. Nos confirma que no han analizado un solo puto caso de mujeres. No están concibiendo la violencia vicaria como algo que pueden ejercer las mujeres. Ya lo sabíamos, pero nos lo confirman con este informe. Si nos vamos a los datos reales sobre feminicidios, sin ir más lejos, sobre la peor forma de maltrato a los menores, que es el asesinato de los mismos, si nos vamos a los datos reales, nos encontramos con que en realidad las que en mayor parte cometen este tipo de atrocidades son las madres. Esto no quiere decir que todas las madres sean potenciales asesinas de sus hijos, como dijo Cindy Takanashi. Quiere decir que dentro de los asesinos de niños, que son una proporción pequeña, la mayoría son madres, que es una cosa muy distinta. Esta gente sí que intenta criminalizar, por el contrario, a todos los hombres de lo que hacen unos pocos, porque si no, no estarían recogiendo únicamente los casos de víctimas a manos de hombres. El contexto en el que se comete el crimen suele ser el siguiente. La pareja está separada, pero no ha transcurrido demasiado tiempo desde la ruptura, y el 60% habría verbalizado la intención de hacer daño a la madre o a los hijos. Te quitaré a los niños, te quitaré lo que más quieres. Ya verás lo que le pasa a los niños. Igual que hizo la madre de Yaiza con el padre, que le dejó una notita diciéndole que le va a entregar a Yaiza como se la merece, muerta. Las víctimas mayoritariamente tienen entre 0 y 5 años y en un 14% de los casos los niños mostraron síntomas de estar siendo maltratados, como cambios de conducta o quejas sobre su padre. Hay que tener en cuenta que en un 96% de la muestra ningún profesional, psicólogo o servicios sociales evalúa a las víctimas o no quedó constancia judicial. Las investigadoras señalan esto como un error, ya que no visibilizar estos hechos hace más vulnerables a los menores asesinados. No tienen voz y por eso falta protección. ¡Hostia! ¡Que lo han confesado! ¡Ah! ¡Lo han confesado! Mira, dicen que no visibilizar los hechos hace más vulnerables a los menores asesinados, que no tienen voz y por eso falla la protección. O sea que no visibilizar los hechos donde los niños mueren a manos de su madre, también por violencia vicaria, en realidad lo único que hace es hacer más vulnerables a los menores asesinados que no tienen voz y por eso falla la protección. Lo mismo. Y a esto no podía faltar el comentario asqueroso de Irán Zubarera, que ni corta ni perezosa, sin ninguna intención de investigar estos datos por su cuenta. Yo estoy esperando a que salga el informe de primera mano para poder descargármelo en PDF y diseccionarlo y ver cómo ha sido el método de estudio de ese informe. Iranzu le basta con leer un tuit de la revista feminista con la que colabora, Pícara, donde comparten el informe que dice: hombres de entre 30 y 50 años, principalmente de nacionalidad española y padres biológicos de las niñas y niños asesinados. Iranzu dice: el enemigo. El enemigo, Iranzu, es la desinformación o la mala información voluntaria que te impide a ti y a tantas más darse cuenta de que si les importara a los menores, deberían empezar a ponerle el ojo a las madres femicidas y no tanto a los padres, que también, ojo, pero está faltando solo por un lado. En fin, y acá me gustaría que pongamos las palabras de José Miguel Gaona. Estuvo en el programa de Ana Rosa hablando de el feminicidio que tuvo lugar el otro día a manos de este hombre. Lo mismo que hablamos hace un rato con el tema de violencia vicaria y que lo hablamos el martes pasado, pues lo llevaron al doctor Gaona a hablar al programa de Ana Rosa. ¿Qué dijo en el programa de Ana Rosa? Pues te lo cuento en un momento. Este hombre, el doctor Gaona, sí, yo quiero informarlo de esta manera, es oficialmente nuestro puto padre, ¿vale? Es el padre de todos. Es nuestro padre. Vamos a escuchar lo que dice este maravilloso hombre, que además, lo bueno es que no solo es una persona con conocimiento, no solo es una persona que sabe de lo que habla, sino que además es un profesional muy reputado en España. O sea que alegra que personas que son tan reputadas dentro de su ámbito estén diciendo las cosas tan claras con la censura mediática que existe hoy en día sobre estas cosas. O sea, y luego el otro día tuve una discusión con una feminista en Twitter. Decía, ¿cómo es que vas a decir que están invisibilizados y tal y me estás poniendo extractos de televisión? Tan invisibilizado no estará. Y yo como hija mía, si nos alegramos por este tipo de extractos televisivos es porque no suceden a menudo. Es porque a los pocos que aparecen nos agarramos como un clavo ardiendo. Porque es lo único que tenemos. Son las únicas instancias mínimas de visibilización que estos temas pueden tener. Escuchemos ahora al excelentísimo Gaona. Siempre he abogado por otro tipo de medidas anteriores a esta. Una vez más, en este caso,
había un problema de alcoholismo. ¿Un problema de alcoholismo? En este país no dedicamos recursos, evidentemente, a la prevención. Me explico, asistentes sociales que en un momento dado a lo mejor no había hecho necesidad de llegar al juicio. Asistentes sociales que hubiesen obligado, entre comillas, usted quiere ver al niño, usted va a estar en tratamiento para su problema de alcoholismo. En España todo se atribuye siempre al machismo. En sitios como en Francia se ve que el alcohol tiene que ver con el 29% de las agresiones y de las muertes de mujeres. La depresión el 10%, estupefacientes el 9%, los medicamentos 8%, episodios de locura transitoria el 4%. Hay causas también detrás de ello. Hay otros factores. Y para eso hay que invertir dinero. Y el dinero se está malgastando en nuestro país. El día 16 en Soria está un taller de Píntate el Toto, patrocinado por el Ayuntamiento de Soria. Pero nos acabamos de gastar 1.118.000 euros en algo tan interesante como Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Entonces, evidentemente, los recursos se malgastan y se desgastan. Hombre, está claro que algo está haciendo mal. De hecho, lógico. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, lo reconocía. La que se gasta el dinero en esto. Lo amamos al doctor Gaona. O sea, cuando dice algo está fallando, de hecho la propia ministra Irene Montero dice, sí, la que se gasta el dinero en eso. Y esto es verdad, ¿eh? Lo que ha nombrado es verdad. Se los muestro en un momento. Lo tenemos acá. Mujeres, café y clima en Etiopía. Boletín oficial del Estado a viernes 3 de diciembre de 2021. Resolución del 23 de noviembre de 2021 de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el que se publica el convenio de contribución con la Unión Europea para la ejecución de la acción Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Pues sí, así de simple, ¿no? La Cooperación Internacional para el Desarrollo, que expresa magistralmente a dónde hemos llegado de la mano de estos progres de salón, burgueses marxistas y seguidores doctrinarios de la Escuela de Frankfurt que nos desgobiernan, en Bruselas y aquí. Si no hubiera leído con mis propios ojos, admito que habría pensado que se trata de un título de una película o de una obra de teatro del género de comedia de enredo, pero, por el contrario, es una cosa muy seria y nada prosaica. Se trata de ayudar a las mujeres etíopes para el cultivo de café. Pues en esas estamos, ¿sí? Dice así la citada norma de la administrativa, convenio de mujeres, bueno, lo que acabamos de leer. ¿Cómo se quedan? Chicos, y esto se resuelve con algo simple. Lo imposible no se puede realizar. Entonces, quien te hace promesas imposibles está condenado a convertirse en un mentiroso. Solo un mentiroso es capaz de prometerte cosas imposibles. Así de simple. Y así es lo que terminamos votando y es lo que terminamos mamando todos, incluso los que no votamos esto.